Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa especial de En la Polémica. Estamos transmitiendo desde uno de los salones del Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil. La disputa por la alcaldía de Guayaquil justamente tiene a dos contendores que llevan adelante una intensa campaña en los tramos finales de esta contienda con miras al 23 de febrero. La ciudad de Guayaquil enfrenta una serie de desafíos. Hay temas como la movilidad y el tránsito que necesitan de una intervención profunda y estructural. Asuntos como la contaminación también requieren de planes sostenidos y sólidos. La capacidad productiva de la ciudad debe ser planteada por los candidatos en dirección a conseguir mejores condiciones de vida y fundamentalmente la creación de fuentes de trabajo. La ciudad hacia el Pacífico y la opción de crear condiciones de un comercio y de un intercambio con los países que están en ese océano es otro tema sin duda de interés para los habitantes de esta urbe. Las invasiones y el uso del suelo, lograr edificar una ciudad hacia arriba para evitar una urbe dispersa, difícil de organizar, difícil de servir y de movilizarse. La relación de la ciudad con el puerto, el nuevo aeropuerto, la cultura, el medio ambiente, la naturaleza, la capacidad finalmente de hacer una ciudad amigable, son los temas que se debaten aquí en Guayaquil. Hoy queremos dar la más cordial bienvenida aquí en el programa En la Polémica a la abogada Viviana Bonilla. Ella es candidata a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil en representación del movimiento Alianza País. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Bienvenida. Andrés, muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a todos los que nos están viendo. Quisiera empezar por pedirle una apreciación en términos generales respecto a lo que ocurre en el país en su conjunto. Ahora enfrascados en el tema electoral urbano, provincial, parroquial, hemos perdido un poco la percepción de lo que ocurre en el país en su conjunto. ¿Cómo mira usted, cómo califica usted esta tensión que se ha registrado entre el gobierno, el presidente Correa fundamentalmente y los medios? Y le hago esta pregunta a partir del tema Bonil, si es tan amable, escuchamos. Bueno, lo primero, Andrés, yo creo que hay que hacer una reflexión y es inevitable hacer una comparación de qué pasaba antes de este gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se encontraba el país? Habíamos perdido la soberanía, los ciudadanos habían perdido la esperanza, gobernaba este país la bancocracia, la partidocracia, bueno, y toda la historia que nosotros ya sabemos. Los 7 años de gobierno de la Revolución Ciudadana son 7 años en donde se han logrado cambios trascendentales. Y lo que yo siempre digo es que solo una sociedad que permanece unida logra lo que logran las revoluciones. En este caso, transformaciones profundas en sociedades que necesita cambiar desde sus cimientos. Y sí que Ecuador necesitaba de cambiar desde sus cimientos. Por eso son los cambios que se dieron a nivel constitucional, los cambios que se han dado en la política educativa, los cambios que se han dado en la política petrolera, en la política energética, eran pilares fundamentales para avanzar hacia el Estado que hoy tenemos. No estoy diciendo que todo está hecho, aún falta mucho más por hacer, pero ese es el camino. Y ahora el nuevo desafío que tiene la Revolución Ciudadana es de poder desde lo local, desde los gobiernos, no solamente municipales, sino desde las juntas parroquiales y desde los gobiernos provinciales, dejar sentados estos cambios, estos cimientos. Abogada, vamos a ir a la libertad de expresión, todavía no me ha respondido eso, pero yo le quisiera preguntar hasta qué punto esto que usted está planteando es lo que se ha concretado en esta administración, en estos 7 años. Ahora se señala con insistencia de que este es un poco el gobierno de los empresarios, que los empresarios están haciendo negocios, que los empresarios están contentos, que hay una cantidad de recursos que están fluyendo y que están haciendo plata, cuando se pensaría que este debería ser el gobierno de los ciudadanos, del pueblo, de las bases. A ver, respondamos primero a la primera pregunta acerca de la libertad de expresión. ¿Qué pasaba antes en el Ecuador? ¿Realmente existía una libertad de expresión? ¿Realmente se tocaba este tema? Por supuesto que no. Es ahora, en este gobierno, en la Revolución Ciudadana, que la ciudadanía empieza a hablar de la libertad de expresión, que realmente se le empieza a cuestionar a ver si realmente le ha existido o si ha venido impuesta en base a unos medios de comunicación que estuvieron siempre vendidos a los de siempre. Cuando inicia este gobierno de la Revolución Ciudadana, nos damos cuenta de que hay un equilibrio en las relaciones de poder, que ya no mandan aquí la bancocracia, los grandes medios de comunicación mercantilistas, ahora manda el pueblo ecuatoriano. Hablemos de la libertad de expresión como tal. Tantas veces ha sido criticada, hay tanta libertad de expresión, o mejor dicho, dicen que no hay, que tienen toda la libertad del mundo para decir que no hay. Estamos tratando de que en el Estado ecuatoriano
exista un Estado de Derecho y no de opinión, no por lo que uno crea o porque lo sentencia un titular, ya sea ese el diagnóstico o la sentencia final que se da. Todo lo contrario, estamos instalando un proceso democrático, un proceso legal, que se establezca primero un proceso judicial, si cabe el término, para después poder llegar a una culpabilidad si es que se restringió la libertad de expresión. En la historia del Ecuador que hayan iniciado un proceso a un caricaturista. ¿Está seguro? El candidato actual a la partidocracia, a la alcaldía de Guayaquil, hace pocos años le pidió una rectificación a Bonil. Por supuesto que eso no lo han hecho de forma grande, la prensa no lo hizo ahora como se lo está haciendo en este gobierno, porque así han actuado ciertos medios de comunicación en el país. Lo poco que se hace lo han hecho magnífico, y las cosas que no les conviene mostrar, pero no las han demostrado. El hecho de que yo no esté de acuerdo con un caricaturista es posible, o sea, es probable que muchas veces no le gusta tal o cual expresión a un personaje, pero de ahí iniciar un proceso, sancionarle. El problema es de fondo, el problema va más allá, ni siquiera por ser una caricatura, un dibujo animado, o lo que fuera la forma de expresión que quiera mostrar el señor Bonil, no puede mentir, no puede caer en la mentira en un tema tan sensible. Es decir, si hay un tema tan sensible que está sucediendo a nivel nacional, conmocionando al país entero, no puede venir un caricaturista, por muy expresión artística que sea, para tergiversar la verdad, para decir algo que en el fondo no ha sucedido y hacer creer en base a esa caricatura hechos que en realidad no sucedieron. La libertad de expresión, la verdad tiene que ser algo que se practica desde todos los espacios, no es que solamente los políticos los tenemos que practicar, o los periodistas, también tienen que expresarlo todos los ecuatorianos para así lograr realmente un verdadero Estado de Derecho. ¿Quién es el dueño de la verdad? Bueno, cada quien tiene su opinión, pero en hechos que han sido verificados, Andrés, en hechos que se han demostrado, en hechos notorios y públicos, no puede decirse algo que no ha pasado. He ahí la diferencia. Estamos recién en este gobierno hablando de que se aprobó una ley de comunicación, cuanto antes no existía, y precisamente la aprobación de esta ley es para garantizar que exista una verdadera libertad de comunicación, no solo para el que la da, no solo para el que está emitiendo la información, sino para el que la recibe, que aún eso es más importante, democratizar los espacios al espectro radioeléctrico, quienes están utilizando las frecuencias. ¿Cómo así? No podemos quedarnos apartados, Andrés, de la realidad de cómo se repartían antes las frecuencias en este país y cómo se están repartiendo ahora. Ahora, hablando un poco del gobierno de los empresarios, es el otro gobierno de los empresarios, mire, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque cada mes se le da a la prensa por decir una cosa. En un mes a veces dicen que este gobierno odia a la empresa privada, que no deja que aquí nadie pueda invertir, y después dicen que lo que hay aquí es un auge de la inversión privada. Entonces, un poco ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y creo que es una premisa, un punto de partida muy importante. El auge de este gobierno en cuanto al tema económico se refiere, no es de casualidad. Se basa por una renegociación de los contratos petroleros que van decididamente a cambiar la estructura política histórica del país entero. Y porque se le apareció la Virgencita también. Pues, Andrés, es que lo que pasa es que el principal argumento de la oposición es que este gobierno tiene plata para hacer todo. Sí, pero es que antes existía otro tipo de contratos petroleros, pues el 80% se lo llevaban las transnacionales y el 20% se quedaba en el Ecuador. En el momento, indistintamente del precio, en el momento que viene la Revolución Ciudadana, con una visión completamente distinta, cambian las condiciones. Por supuesto, el precio sube, existe más dinero, pero ese dinero se lo está aprovechando en lo más importante y lo que yo decía al principio, en cambiar las estructuras del Estado. La inversión más importante que está haciendo este gobierno, la inversión en el talento humano, no se va a poder dar sostenibilidad a este proceso, continuidad, si es que los profesionales, si es que los jóvenes no se preparan y no retribuyen su formación, su proceso formativo a la sociedad. He ahí la diferencia. Esto es un gobierno que cree en la empresa privada, por supuesto que sí, pero cree en una empresa responsable, en una empresa que paga bien a sus empleados, que cumple con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones laborales. Ese tipo de empresa siempre será bienvenida en el país. Vamos al tema de campaña electoral, sin duda, que se produce en el transcurso de este momento. Vamos a ir a un corte, tengo que ir a la publicidad y enseguida volvemos para tratar los temas vinculados a la campaña, especialmente aquí en la ciudad de Guayaquil. En un instante con usted.
Segunda parte del programa, vamos a tratar ahora sí temas locales que tienen que ver con las propuestas de la candidata y los temas de problemas en la ciudad. Tal vez para ubicarnos un poco, si es tan amable abogada, ¿cuál es el presupuesto del municipio de Guayaquil? Aproximadamente 600 millones de dólares en el último año, que fue el 2013. Millones, así es. ¿Y de qué vías o de qué fuentes se nutre ese presupuesto? A ver, tenemos que tener claro que el presupuesto del municipio se nutre de tres formas. El 40% son asignaciones que da el gobierno central a los gobiernos locales en base a dos factores, a población y a necesidades básicas insatisfechas. El otro 40% son de los propios ingresos del municipio y el otro 20% de los créditos o préstamos que se pueda haber efectuado. Pero hay que tener algo claro, que de ese 40% que son las asignaciones del gobierno central, da ese dinero a todos los municipios del Ecuador precisamente para eso. Gobierno local, municipio, tenga este dinero para que pueda satisfacer los servicios básicos, esto es, agua potable, alcantarillado y calles pavimentadas. Ya, en lo que tiene que ver con el 40% de fondos propios, eso tiene como base los impuestos que pagan los ciudadanos de Guayaquil. ¿Usted tiene idea de cómo resolver el tema tributario de Guayaquil? Incrementar los impuestos, establecer tasas, no sé, ¿cómo financiar ese 40%? Antes de responder a esa pregunta específica, sí es importante decirles a los ciudadanos, a los televidentes, a los guayaquileños, cuál es la visión que nosotros proponemos desde el municipio. Es claro que la visión actual es una visión que privilegia el fin de lucro, que está buscando privilegiar a unos pocos que tienen mucho por sobre muchos que tienen poco. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia ese presupuesto que sea utilizado de forma equitativa, de forma justa en todas las parroquias de Guayaquil. Sabemos que cada parroquia tiene necesidades distintas, pero ese presupuesto, esa plata debe ser utilizada sobre todo para resolver los problemas básicos que se tienen. Ahora vamos al tema de los impuestos. Nuestras propuestas, que son 35, que se han construido, Andrés, de forma transparente, democrática, escuchando diversos actores de la sociedad, no es que nos encerramos en una oficina o detrás de un escritorio a escribir lo que nosotros pensábamos que le hacía falta a Guayaquil. Vimos precisamente que cada una de las propuestas tiene ejes transversales. Buscan una ciudad segura y buscan una ciudad de oportunidades. Pero como ha existido una falta de planificación urbana, ¿qué ha pasado? Ha existido un despoblamiento, por ejemplo, en las parroquias centrales. ¿Qué proponemos nosotros? Incentivar con la rebaja de los impuestos para que la ciudadanía pueda retornar al centro de la ciudad. ¿Cómo va a rebajar los impuestos? ¿De qué modo cómo va a hacer eso? Lo vamos a rebajar dándoles obviamente exenciones tributarias de los tributos que se pagan en el municipio, no solamente reducción en ese sentido, sino por ejemplo en el plano cultural, reducción de tasas o eliminación de algunas para los espectáculos que se dan aquí en la ciudad. Andrés, en Guayaquil es una tramitología infernal sacar un permiso para poner una tarima para cualquier tipo de espectáculo público, por eso es que no se da. Es ahí también la diferencia entre Quito y Guayaquil. Como Quito es una ciudad en donde se está haciendo conocer por su arte y su cultura. En Guayaquil no sucede eso. Los grandes espectáculos, ¿a dónde se van? Se están yendo a otras ciudades del Ecuador y bueno, a otros países. Pero entonces queremos un poco incentivar en varios aspectos, no solamente otra vez que se vuelva a poblar el centro, en el tema de los espectáculos culturales, poder eliminar ciertas tasas y sobre todo, cuando sumamos las competencias de distrito metropolitano, ¿qué va a pasar? Parques industriales, parques tecnológicos se van a asentar en Guayaquil, también con exenciones tributarias, por parte del municipio de Guayaquil. ¿Va a revisar los impuestos prediales? Se van a revisar, por supuesto. ¿Para arriba o para abajo? Se van a revisar lo que convenga al ciudadano de cada parroquia, porque entendamos que no todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades, Andrés. Hay gente, por ejemplo, que está pagando por la famosa regeneración urbana dentro de los locales comerciales, pagan de por vida. O sea, realmente tiene que ser así. Entonces hay que revisar esto si al ciudadano se lo está perjudicando para ver si este tipo de impuestos se eliminan. Pero por sobre todo, utilizar el dinero que es propio de los impuestos, que también viene de las asignaciones del gobierno central, de los créditos y de los préstamos para poder resolver lo básico y lo esencial. Sepan ustedes que en el año 2012, 150 millones de dólares no se ejecutaron del presupuesto que tiene el municipio. ¿Eso qué demuestra? ¿Falta de eficiencia? Información que está en la propia página web municipal. Eso demuestra que si aún hay familias que no tienen alcantarillado, agua potable, que no tienen calles pavimentadas, no ha sido por falta de dinero, no ha sido por falta de presupuesto,
ha sido por falta de voluntad y decisión política. Eficiencia en el manejo de estos recursos. Por supuesto, lo que yo dije al principio, ¿cómo se está gastando cada dólar que sale del municipio? ¿A quién beneficia? ¿Está realmente mejorando la calidad de vida del guayaquileño? Ahora, dime una cosa, la estructura de funcionamiento del municipio, en el caso de Guayaquil, tiene un rigor, tiene un mecanismo que es el de las fundaciones, y que eso ha permitido, desde la perspectiva de la actual administración, justamente atender a aquellos lugares, a aquellos sitios o aquellas áreas que usted ahora observa. Andrés, ¿para qué han servido las fundaciones en esta administración? Han servido para maquillar precisamente el presupuesto que hablábamos. ¿Por qué? Porque el municipio actual social cristiano dice que de cada 100 dólares que tiene del presupuesto, 86 van a inversión y 14 a gasto corriente. Pero lo que no dicen es que dentro de esos 86 dólares que ellos cuentan como inversión, están las asignaciones que el municipio le da a las fundaciones. ¿Y es que acaso las fundaciones no tienen gasto corriente? ¿Es que acaso las fundaciones no pagan los sueldos a los empleados municipales? ¿Y qué sueldos que se pagan, Andrés? Veíamos semanas anteriores que se pagaban los funcionarios, los empleados de la Fundación Malecón 2000, 7.500 dólares. Imaginen ustedes. Y como si esto no fuera suficiente, esos mismos gerentes son los dueños de los locales que están ubicados en el Malecón Simón Bolívar. Es una posición que no es ética, que es inmoral y que además es injusta. ¿Pero usted advierte niveles de corrupción entonces? Yo creo que lo principal, Andrés, es que es inmoral, no es ético. Si es ilegal no me corresponde a mí decirlo, por supuesto que le corresponde a la autoridad competente. Pero ¿por qué es injusto, Andrés? Porque eso demuestra la política represora social cristiana que hemos tenido por más de 20 años. Ahora entendemos de mejor manera por qué se persigue y se golpea a los comerciantes minoristas cuando pretenden entrar al Malecón Simón Bolívar, en vez de darle esos espacios a ellos, a los minoristas, o a cualquier emprendedor que desee iniciar su negocio y que no ha encontrado cómo. ¿Quién no quisiera tener un negocio ahí en el Malecón Simón Bolívar? Pero por eso tiene que haber normas o reglamentos, apoyándose en el microcrédito, apoyándose en el apoyo del gobierno municipal para iniciar estos negocios, pero no con negocios vinculados, contratándose ellos mismos. Para esto hay que definir un poco la ciudad que queremos, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que queremos hacer con Guayaquil? Queremos hacer una ciudad industrial, una ciudad comercial, una ciudad de turismo, una ciudad de cultura, no sé, eso habría que definir, porque entonces hay necesidad de aprovechar adecuadamente el territorio, el suelo en el que se levanta esta ciudad. La visión que nosotros tenemos es convertir a Guayaquil en una ciudad moderna, en una ciudad de vanguardia, en una ciudad cosmopolita, y eso pasa por el tema turístico, por el tema de producción, por el tema de generar empleo, por el tema de generar una ciudad segura. Hablemos un poquito de turismo. Andrés, Guayaquil es una ciudad naturalmente bella. Tenemos al estero, tenemos a la ría y tenemos a los cerros, que lastimosamente se les ha dado la espalda. No han sido incluidas en absolutamente nada de algún proceso turístico por parte del gobierno local. Se veíamos hace pocos días las cuñas que el CNE le prohibió al actual municipio pasar en época electoral porque utilizaba los fondos públicos para promocionarse en campaña. El spot se llama Guayaquil es mi destino. ¿Qué veíamos en esas imágenes? Hay que analizarlo. Veíamos que promociona Guayaquil turísticamente enseñando un paso desnivel, enseñando el mercado de la casuarina y un centro comercial. ¿Qué tiene eso de turístico? Y por último, si quiere promocionar Guayaquil, que paute la propaganda en otras ciudades que no sea Guayaquil. ¿Y cómo hacer de la ciudad de Guayaquil una ciudad turística? A eso iba. Primero, Andrés, hay que resolver lo básico, lo estructural, que todavía no ha sido resuelto. No podemos hablar de una ciudad turística, de una ciudad segura, de una ciudad moderna, si tenemos a 1 millón de personas que carecen de servicios básicos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a incluir en la parte turística? No solamente retomando y evidenciando espacios públicos para la expresión artística y cultural, sino también dotando de verdaderos espacios verdes, de verdaderos parques para Guayaquil, teniendo un transporte de vanguardia. Andrés, seguramente usted ha tenido la oportunidad de viajar a otros países y sabe que el metro o ese tren moderno se convierte en el desarrollo de esa ciudad. Vamos a ir en orden, porque están, por ejemplo, el tema de la seguridad. Para el turismo es fundamental. Si usted quiere atraer extranjeros que vengan, tienen que ir a una ciudad donde les garantiza seguridad. Totalmente de acuerdo. Tan fundamental es que cada uno de nuestros planes, dentro del plan de gobierno, cada una de nuestras propuestas, buscan hacer de Guayaquil una ciudad segura. Es lamentable que actualmente el alcalde actual haya dicho que la seguridad no es de su competencia. La ley y la Constitución son claras, Andrés. El artículo del COTAD 54, literal N, establece la obligatoriedad
de los municipios de coordinar con el gobierno central los consejos de seguridad. ¿Cómo va a ser usted entonces? Y si no hubiese sido de su competencia, que sí lo es, no podemos aceptar que no haya sido de su preocupación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solamente trabajar de forma coordinada con el gobierno central en los consejos de seguridad, sino que cumpliendo las competencias naturales, inherentes, propias al municipio, dotación de verdaderas áreas verdes, satisfacción de servicios básicos, generación de empleo, todo eso contribuye decididamente a disminuir los índices de delincuencia de una ciudad. Y la represión, esto me parece muy bien, pero es a largo plazo, es necesario crear estos espacios, estos ambientes para que la gente tenga una vida más adecuada. Sí. Pero a este rato hay que salir a patrullar, hay que tomar ciertas medidas. Se lo puede hacer, Andrés, hay medidas a corto plazo, hay medidas a mediano plazo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que a mí me gusta mucho decirlo porque la ciudadanía lo entiende y se identifica. La famosa Corporación de Seguridad Ciudadana, creada por la Administración Social Cristiana, nuevamente para debilitar la función pública y manejar con fondos públicos una fundación pues privada o una empresa privada. ¿Qué ha pasado con la Corporación de Seguridad Ciudadana? Cuando cualquier guayaquileño llama al ECU 911, que es el Sistema Integrado de Seguridad, a reportar, por ejemplo, un incendio, ¿qué pasa? Le contesta un operador del gobierno central. Ese operador tiene que llamar a la Corporación de Seguridad Ciudadana para que la corporación a su vez llame al Cuerpo de Bomberos Municipal para que despache la unidad. Porque si el funcionario que está en el ECU 911 llama directamente a los bomberos municipales, no le hacen caso, no responden. Ahí se están perdiendo segundos, incluso minutos vitales en la vida de un ser humano. Pero es un problema del ECU 900. Porque ellos deben llamar directamente al Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos es municipal. El Cuerpo de Bomberos simplemente obedece lo que la corporación le dice. ¿Qué sería lo ideal? Que el municipio actual le diga a los bomberos de Guayaquil: señores bomberos, ustedes tienen que tener una persona en el ECU 911 y en el momento que hay una emergencia, ustedes ayudar a despacharla. Simplemente, Andrés, por poner un ejemplo, ¿cómo podemos tener una ciudad segura si tenemos una policía metropolitana garrotera, represora, que en vez de velar por la convivencia armónica de los guayaquileños, le da garrote todos los días a los comerciantes minoristas? Veíamos hace aproximadamente un mes y medio un video que circuló por las redes y por los medios de televisión, cómo la policía metropolitana le daba garrote a los jóvenes por una expresión artística. Lo que ese día vieron, creo que millones de ecuatorianos, es lo que se vive aquí a diario, Andrés, a diario. Como que si realmente se está solucionando el problema. ¿A dónde cree que van esos comerciantes minoristas que son reprimidos, que son golpeados por la policía comunitaria? Potenciales delincuentes. Se van a otra esquina. O a otra esquina. Entonces el problema de fondo no se resuelve. Ahora, ese es el tema seguridad. El otro, para atraer el turismo, es sin duda la movilidad o el tránsito. Y usted iba a comentar al respecto al tema del metro o de alguna solución pública, de una solución masiva de transporte. Nosotros no proponemos mejorar el sistema de transporte público actual. Nosotros proponemos transformarlo, revolucionar todo el sistema público de transporte, que pasa por la implementación de este tren ligero, de este tren moderno, que es una solución de vanguardia, que se va a convertir en el eje de desarrollo de la ciudad. ¿Y ese tren de qué a qué lugar, qué áreas cubre? A eso iba. Luego, utilizar lo que actualmente existe, que se complemente en un sistema, pero lo que queremos es un sistema eficiente, multimodal. Incrementar, Andrés, hasta en un 50% las unidades actuales de la metrovía, porque la metrovía no funciona como debería funcionar. La metrovía es una solución cortoplacista, que inició en el 2006 y que para el 2016 estará agotada, que probablemente sea una alternativa para una ciudad de cientos de miles de habitantes, pero no para una ciudad como Guayaquil de 2,5 millones de habitantes y con miras a seguir creciendo. Tercero, construcción de parqueos públicos municipales. Cuarto, fomentar el uso alternativo del transporte, como por ejemplo la bicicleta. Entonces, en el momento que todo esto se vincule, en el momento que todo esto se transforme, se vaya a revolucionar, ¿qué va a pasar con la gente que tiene su transporte particular? Va a dejar el vehículo pequeño, pero para utilizar el transporte público, porque le va a salir más barato, más cómodo, llega más rápido y se vuelve más eficiente. ¿Cuánto cuesta el tren ligero? Estamos hablando de que en Guayaquil, por ser una ciudad en donde el metro sería de superficie, la mayoría de sus vagones, el metro es mucho más barato de lo que sucede, por ejemplo, con Quito. Estaríamos hablando de entre 800 y 1.000 millones de dólares, 360 millones de dólares ya se encuentran asignados por parte del gobierno central, 360 millones que ya han sido aprobados por parte de la Asamblea Nacional en el presupuesto. Se requiere la voluntad política del municipio para endeudarse y los préstamos que se pagan. Perdón, Viviana, no es un tren subterráneo, no es un metro.
Es un tren en la mayoría de superficie. Y si existe algún tramo, será un tramo muy corto por donde los estudios demuestren que pueda ir por abajo. Pero recordemos, por ejemplo, en Quito, el kilómetro lineal está costando entre 50 y 60 millones de dólares. Aquí en Guayaquil, obviamente, va a costar mucho menos. Estamos hablando que va a costar alrededor de 30 millones de dólares el kilómetro lineal. ¿Y cuántos kilómetros va a tener? Estaríamos hablando de que en Guayaquil la zona que no ha sido atendida, que es prácticamente la zona centro, la parte del suburbio y del suburbio este que terminaría en la perimetral, estaríamos hablando de que vaya a costar por kilómetro lineal entre 30 y 40 millones, estaríamos hablando de una longitud de entre unos 20 o 25 kilómetros. ¿Cuántos pasajeros movería al día este sistema de transporte? La meta, no solamente el metro, obviamente es complementado con este sistema público de transporte. La meta es que se movilicen en Guayaquil aproximadamente entre 600.000 y 800.000 pasajeros a diario. Así es. Perfecto. Ahora, hay otros problemas que tiene la ciudad, que es el tema que hace referencia a la productividad, a la capacidad económica de la ciudad. Ahora mismo he visto un ranking de ciudades que ha hecho América Economía, y Guayaquil está ubicada en el puesto 46 de las ciudades latinoamericanas. ¿Cómo hacer que esta sea una ciudad emprendedora, que tenga fuentes de trabajo, que los empresarios, que hablamos hace pocos instantes, puedan llevar adelante actividades de negocio? Antes, Andrés, de entrar a ese tema, no quiero terminar el tema de la movilidad y el transporte, que es muy importante, sin decir lo siguiente. Se ha cuestionado muchísimo en los últimos días, parte de la campaña sucia, de que el metro va a costar $1.50. Es lo que el ticket del pasaje. El pasaje del ticket, es lo que se ha dicho. Nosotros nos hemos mantenido de que en el momento que lo maneje una empresa pública municipal, no está buscando un fin de lucro, no está buscando la tasa del retorno de la inversión, está buscando simplemente sostener el costo de mantenimiento y el costo de operación, que tiene que ser subsidiado. Por supuesto que tiene que ser subsidiado, como actualmente es subsidiado el transporte. Recordemos que $600 mensuales reciben los transportistas, la importación de los insumos pagan 0 arancel, el pago de los repuestos tienen devolución IVA. No hay que, el metro o el tren ligero no va a ser la excepción, va a ser subsidiado y el valor no va a subir del precio oficial que establezca el gobierno central. ¿Cuál es ese precio? El precio que establezca el gobierno central, quien es quien tiene la competencia, el gobierno central. Nosotros nuevamente, Andrés, no estamos buscando que una empresa se enriquezca. Sí. En estos 7 años el gobierno no ha subido el precio del transporte, siempre está buscando el beneficio del pasajero, y lo que nosotros siempre decimos, estamos buscando un transporte que sea tan bueno, tan eficiente, que sea utilizado por todas las clases sociales en Guayaquil. Ahora vayamos un poco a esta ciudad emprendedora, la necesidad de tener fuentes de trabajo, a lograr que la ciudad sea productiva. Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de nuestras claras propuestas es tener un Guayaquil de oportunidades, no solo por haber resuelto los problemas básicos, estructurales, que definitivamente nos permitirán avanzar en ese camino, sino propuestas concretas, desde lo local, desde el municipio de Guayaquil, apoyar con microcréditos a los emprendimientos para las madres solteras, para los jóvenes que deseen iniciar un negocio, para las madres de familia. El municipio. El municipio. Asigne un fondo para estos créditos que va a dar. Que se puede financiar con dinero de la banca internacional o incluso con dinero de la banca nacional. ¿De cuánto más o menos está hablando usted? Eso no me atrevería a decir el valor, Andrés, porque eso hay que hacer un cálculo responsable, pero lo que sí van a tener es un apoyo. Y que el municipio se convierta en una especie de financiera, de banco para asignar estos recursos. O de intermediario de la banca nacional para que los trámites salgan con mucha más agilidad, y además crear el Instituto de Capacitación para pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, para cualquier persona que no tiene dinero para capacitarse, que desde lo local encuentre el apoyo. Y aquí no solamente es dinero que va a utilizar el municipio, aquí también es vincularnos con la empresa privada, que la empresa privada se comprometa, que tenga responsabilidad social. Hay posibilidades que desde el municipio se pueda alentar justamente a estas empresas que ya están instaladas, que están ya consolidadas, para alicientes, para estímulos que les permitan emprender en mayores negocios? Se lo va a hacer al asumir también las competencias de distrito metropolitano. En ese momento vamos a asumir las competencias del desarrollo productivo. ¿Un poco qué significa esto? Que en Guayaquil se puedan instalar parques tecnológicos, parques industriales que permitan generar mayor empleo. Gobierno local da exenciones tributarias, simplifica los trámites, las empresas se instalan y generan más trabajo. ¿Y qué pasa actualmente, Andrés, en las empresas y también en las medianas y en las micro? Se quejan mucho de la tramitología. Emprender en la ciudad de Guayaquil es un caos, es un calvario. Sacar una patente municipal se demora aproximadamente 6 meses.
Entonces nosotros queremos llegar a trámites cero papeles, a trámites en línea, que cualquier persona que desee emprender su negocio encuentre desde el municipio de Guayaquil el apoyo decidido y que no encuentre trabas como actualmente se encuentran. Estamos conversando con Viviana Bonilla, candidata a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. En un instante retornamos. Seguimos en esta emisión especial del programa En la Polémica para conocer el pensamiento de la candidata, en este caso Viviana Bonilla, candidata a la alcaldía aquí en la ciudad de Guayaquil por la alianza, por el movimiento de gobierno Alianza País. Vamos a tratar en el transcurso de los próximos minutos algunos aspectos ya más puntuales, si ustedes quieren, en torno a las iniciativas para resolver los problemas de la ciudad. Sin duda, abogada, el tema de cualquier ciudad es que ésta sea amigable, que sea agradable vivir en una ciudad. Y el tema de la contaminación es un problema que se genera, que se produce especialmente en las grandes ciudades. Y ahí hay un ámbito, un aspecto que es fundamental, que es el de la naturaleza, el del medio ambiente, el de la posibilidad de tener áreas verdes. ¿Cómo resolver eso desde su perspectiva? Una de nuestras propuestas es convertir a Guayaquil precisamente en una ciudad ecológica, en una ciudad verde. Guayaquil, siendo la ciudad más poblada del Ecuador, es la ciudad más inequitativa en espacios verdes por habitante del país. El último estudio del índice verde que se realizó en el año 2010 determinó que Guayaquil tiene 1.13 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que al menos se tiene que tener 9 metros cuadrados por habitante. ¿Es posible saber la superficie de la ciudad de Guayaquil, así por curiosidad? ¿Hacia dónde apunta la revolución? Hacia tener 10 metros cuadrados por habitante. Estamos hablando de que hay espacios disponibles, tenemos superficies disponibles en Guayaquil que no han sido aprovechadas. Y quiero hacer una diferencia. Miren ustedes qué pasa cuando comparamos Quito y Guayaquil. Tenemos del lado derecho... A ver, está brillando un poquito. Ahí. Ahí. Bueno, tenemos de este lado a Guayaquil, es una foto satelital. Esta mancha verde que se ve es precisamente Parque Samanes, Andrés, lo que se está construyendo. El lado de acá es Quito. Miren ustedes la diferencia de áreas verdes. Tenemos una foto aérea tomada de Guayaquil. Miren ustedes, esto es una foto tomada de la parte sur y de la parte suroeste de la ciudad también. Vivimos en una zona gris, sin áreas verdes, sin alternativa. Eso también ha sido violencia, bueno, eso también ha sido en esa área que usted ha señalado no puede hacer parques. Por supuesto que los hay, Andrés. Tendrá que usted expropiar muchísimas casas para No, lo que sucede es que hay muchos terrenos con edificaciones vacías. Tenemos aquí mucha edificación que está abandonada y que no ha sido utilizada o aprovechada para los guayaquileños. Nos han dicho que han construido 1.600 parques. 1.600 parques. Si fuera así, Guayaquil sería la ciudad más verde, yo creo que del mundo, y no lo es. Una palmera, un columpio, un adoquín no es una zona verde. Pero tenemos que entender que el fondo de esta propuesta no simplemente pasa por el tema de ornato de la ciudad para embellecerla, para atraer al turismo. Pasa porque ayuda a contribuir decididamente a disminuir los índices de delincuencia. Nuestra meta, tener 13 metros cuadrados por habitante, que cada guayaquileño tenga que caminar 15 minutos para llegar a un verdadero parque. Me decían por ahí, bueno, no vamos a poder hacer parques Samanes en cada una de las parroquias. Por supuesto que no por las dimensiones, Parque Samanes tiene 800 hectáreas, pero sí podemos hacer parques cercanos a los ciudadanos, que los guayaquileños no tengan que atravesar largas distancias para llegar a una zona verde. Es importante, abogada, saber la superficie de la ciudad, de modo tal de establecer qué niveles de periferia, de control de la ciudad existe, porque esa es la mejor fórmula. De lo contrario, tenemos áreas que no están siendo edificadas adecuadamente, no están siendo utilizadas, hay invasiones, en fin, entonces eso es muy importante. Bueno, Guayaquil tiene 500.000 hectáreas aproximadamente. No todas están ocupadas y por supuesto hay que determinar en qué tipo de terreno se puede hacer determinada obra. ¿Por qué? Porque actualmente para la administración social cristiana el Guayaquil termina hasta donde a ellos les conviene, no hasta donde la ciudad realmente llega. Y ahí está la diferencia en decir de pronto una cifra que no corresponde. Lo que no dicen es que la competencia de ampliar el perímetro de la ciudad la tiene el Consejo Cantonal. Claro, el Consejo Cantonal tiene que poner límites en la ciudad. Y habiendo tenido mayoría, Andrés, por más de 20 años el Consejo Cantonal bajo la administración social cristiana, el no haber ampliado el perímetro de la ciudad ha sido una posición
cómoda e irresponsable. Vamos a ampliarla hasta donde la ciudad realmente llega, pero dotando de los servicios básicos. Pero eso hay que definirlo con claridad, porque es probable que ya la ciudad no pueda extenderse más. Usted sabe, los servicios que usted iba a comentar cuestan y ya no se tiene capacidad. ¿No será mejor pensar en la ciudad vertical? Por supuesto, eso iba Andrés. No solo que estamos hablando de un crecimiento vertical, sino que también estamos hablando de un crecimiento hacia la parte noroeste de la ciudad o hacia el norte, que se puede seguir creciendo. Por ejemplo, la vía que está de Progreso y Pozorja, que son parroquias rurales, parroquias invisibilizadas por esta administración municipal, hay muchas hectáreas completamente vacías. Son esas hectáreas las que nosotros hemos determinado para que se instalen los parques industriales y parques tecnológicos. Y esas tierras, esas que usted refiere y otras ya en la parte más construida, más edificada, que no están ahora utilizadas, es para plusvalía, para engorde que decimos. O sea, son tierras que las tienen ahí para ganar ventaja. Son tierras que se tienen ahí que no se han sabido aprovechar. Por ejemplo, hace un momento que usted mencionaba que íbamos a tocar el tema del aeropuerto. Para el cambio del aeropuerto, porque sabemos que Guayaquil en el futuro tendrá su aeropuerto en Daular, ahí sí se amplió el perímetro urbano para considerar esa zona dentro de Guayaquil. Pero claro, pero para dotar de servicios básicos, porque no. se están beneficiando de la plusvalía, pues. Además de eso, se tienen guardado, Andrés, 100 millones de dólares de plata del municipio para la construcción de este nuevo aeropuerto. Se lo ha dicho públicamente. Ese dinero se lo puede utilizar para las prioridades, Andrés. ¿Cuántas personas utilizan el aeropuerto y cuántas personas utilizan el transporte público en la ciudad? Hay prioridades, hay dos visiones completamente distintas. Pero y eso es lo que queremos evidenciar. No solamente transporta pasajeros, también la ciudad se beneficia de otros servicios que ofrece el aeropuerto. Bueno, sepan ustedes que hay muchas frecuencias que el aeropuerto de Guayaquil ha perdido y se están quejando los usuarios mucho de eso. Entonces, no tenemos que tampoco pensar que ya todo está hecho. Siempre se puede hacer más. Siempre se pueden buscar mejores condiciones para el usuario, para el pasajero, para que vengan los vuelos acá a Guayaquil. Y todo esto va de la mano. Convertir a Guayaquil en una ciudad turística, o convertir a Guayaquil en una ciudad ecológica, en una ciudad segura y, por supuesto, en una ciudad de oportunidades. El tema de la contaminación, quisiera seguir con ese pensamiento. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, la contaminación visual que puede tener una ciudad? ¿Cómo enfrentar el tema de la contaminación del aire? La contaminación del agua en una ciudad que está bordeada de ríos y de agua. Bueno, la contaminación visual es en base a ordenanzas, eso se lo puede regular. Corregir el tema de los letreros, de las vallas, de la basura visual que es. Así es, pero la contaminación que existe en Guayaquil, sobre todo en nuestro brazo de mar, que es nuestro estero salado, es gravísimo, Andrés. El gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar el estero, pero se necesita del gobierno local para colaborar en forma conjunta para poder recuperarlo de forma más rápida. La pregunta es, ¿cómo se contaminó el estero? Porque hasta hace 40, 50 años la gente aprendía a nadar ahí, la gente se podía bañar. ¿Qué pasó? Lo que ha sucedido es que no se ha ejecutado la normativa ambiental, la competencia ambiental que tiene el municipio de Guayaquil, no se ha ejecutado, no se han establecido multas, no se han establecido limitaciones a las empresas que desechan directamente. ¿Quiénes contaminan más? Las empresas. Las empresas. Que todos sus desperdicios los las empresas y las invasiones. Ambos controles propios inherentes del municipio, tal como lo establece el COTAC. Pero hay un Ministerio del Ambiente también, ¿no? Que por supuesto, porque ha existido es que le quitó temporalmente la competencia ambiental al municipio de Guayaquil ya no es responsabilidad para poder sancionar a las empresas, pero el daño ya está hecho, Andrés. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Queremos que se siga contaminando? No. Recoger la basura por encimita, que es lo que hace el municipio actual, no soluciona el problema de fondo. Hablemos, por ejemplo, del medio ambiente, de la recolección de basura. Tenemos un contrato que está simplemente diseñado para beneficiar al contratista, pero no se benefician los ciudadanos. Y ahí viene la comparación de siempre. Nos recordemos qué pasaba antes en la administración social cristiana, cómo la basura estaba en el centro de la ciudad. Ahora ya la basura no está en el centro, ahora está en las periferias, ahora está en la isla Trinitaria. Bueno, pero también recordemos lo que había antes de la administración social cristiana con la basura. Si el modelo social cristiano, Andrés, se compara con lo peor que ha tenido la política ecuatoriana, por supuesto que se ve exitoso. La comparación no puede quedar en la mediocridad. Ahora tenemos con qué comparar. Y hablando de la recolección de basura, en Guayaquil existen barrios que se les recoge la basura todos los días. Hay barrios que se les recoge la basura 3 veces a la semana. Y hay barrios en donde no se les recoge la basura nunca. Entonces no podemos hablar de que un servicio público tan importante como es la recolección de basura es eficiente en el momento que existe una diferenciación. No por haber barrios de primera y barrios de segunda, como lo ha querido hacer esta administración, ese servicio es eficiente, todo lo contrario, está siendo ineficiente.
a la empresa se le está pagando por tonelada recogida. Entonces en el momento que tiene que subir a los cerros, por cierto, dentro del perímetro urbano, no estoy hablando por fuera, cerros y barrios consolidados hace más de 30, 40 años, no entra pues la contratista porque no le es rentable. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros no podemos hablar de un servicio público diferenciado. Es como que si alguien vaya a alguna institución del gobierno y existe una ventanilla para los que viven en determinadas parroquias, los atendemos con una sonrisa y muy rápido, y a los otros pues que esperen. ¿Y qué ocurre con el tema? Estábamos hablando del uso del suelo de alguna manera, con estas áreas que no están construidas, aquellos sitios que eventualmente están a la espera de plusvalía. ¿Qué ocurre con la vivienda? ¿Hasta qué punto el municipio puede llevar adelante proyectos para asistir, para atender el tema de la vivienda a los guayaquileños? Llegará un momento en que se llegue a un tope, y nuevamente un claro ejemplo de cómo trabajando con el gobierno central se pueden obtener mayores beneficios para los guayaquileños, construyendo verdaderos planes habitacionales. Porque ¿qué se puede hacer? ¿Impulsado por el municipio? Por supuesto, usted sabe que el municipio es dueño pues de terrenos aquí en Guayaquil. ¿Qué se puede hacer? Gobierno central, le cedo tantas hectáreas, yo lo doto de servicios básicos, lo doto de áreas verdes, usted construya planes habitacionales asequibles para todos los guayaquileños. ¿Por qué el gobierno central? Porque es la única forma de obtener mayores beneficios, Andrés, para los ciudadanos. Estas obras emblemáticas que yo le decía, las UPCs, las unidades de policía comunitaria, centros infantiles del buen vivir, no se pueden construir más porque no se tiene la colaboración del gobierno municipal. Y al final del día, al ciudadano, al que nos está viendo, no le interesa de quién me la ayuda. Pero la lectura podría ser al revés también, abogada. Es que el gobierno central, que está en manos de una tendencia, no asiste al municipio que está en manos de otra tendencia. Esa también podría ser todo lo contrario. Yo fui gobernadora de la provincia del Guayas y hablo con conocimiento de causa, Andrés. ¿Cómo se pudo trabajar en forma conjunta con el resto de cantones de la provincia? ¿Cómo con los otros alcaldes y alcaldesas que no eran del partido del gobierno? Porque son cercanos al gobierno, pues. Habían cantones que no. Daban el terreno al gobierno central, firmado por convenios, comodatos, cualquier figura legal para que se construya. Pero ahí usted ha dicho algo clave. O sea que porque no son afines, no puedo trabajar con el gobierno central. Eso es lo que piensa el gobierno central. Lamentablemente, aquí, en esta administración social cristiana, por defender un falso criterio de autonomía, ha dejado de trabajar de forma conjunta con el gobierno central, perjudicando a los ciudadanos. Aquí no estamos hablando que el guayaquileñismo se mide por quién grita más fuerte, por quién se abre la camisa, por quién quiere poner condiciones al gobierno central en materia de seguridad. Aquí lo que los guayaquileños necesitan es una autoridad que se preocupe de los problemas que más los aquejan, que son la falta de empleo y la seguridad. Y un alcalde, una alcaldesa, no puede desentenderse de esos problemas. Y si eso implica trabajar no solo con el gobierno central, sino con el gobierno provincial, la prefectura, con la función legislativa, con la función de transparencia y control social, con la función judicial, bienvenido sea el trabajo y así será. Porque al menos en el gobierno central y gobierno provincial, aquí en la prefectura, Andrés, somos un equipo y eso va a significar mayores beneficios para los guayaquileños. Pero también habría que pensar en la opción de crear balances, que la democracia permite justamente el tener diversas visiones, posiciones, y eso puede ser la opción. Es que la autonomía y el trabajo coordinado con el resto de funciones del Estado no son incompatibles, no tienen que entenderse por separado, pueden funcionar de forma conjunta. Autonomía, ¿qué significa? Poder tomar las decisiones dentro de las competencias que tiene el municipio, pero esas competencias no dejan de ser concurrentes con las que se tienen con el resto de funciones del Estado, en este caso con el gobierno central. Pero ahí habría que preguntar si quien va a dirigir la ciudad va a ser usted como alcaldesa o va a ser el presidente de la República. La ciudad la va a dirigir el equipo que ingrese conmigo al municipio, porque nosotros no tenemos una administración egoísta en donde yo digo, yo hice esto, yo hice lo otro. Aquí somos un grupo humano. El cambio de la ciudad no depende de una persona, depende de los funcionarios que están y depende de todos los guayaquileños. Por eso yo dije, la visión de la ciudad que tenemos la vamos a construir todos y todas, para que todos se sientan parte de esta ciudad y que no se sienta que solamente una persona es la dueña de esta ciudad. Como ocurre en el país también, que hay un dueño del país, ¿o no? En lo absoluto. Aquí, Andrés, los que mandan en el país son las grandes mayorías y los puede ver ustedes en las grandes obras, en las grandes políticas que se han implementado. Que a algunos no les guste que mande ahora el pueblo ecuatoriano, es una realidad, eso no lo voy a negar. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los puertos o con el puerto de la ciudad de Guayaquil. ¿Usted tiene clara la tarea que le corresponde al municipio? Andrés, el tema del puerto se tornó muy político. En ningún momento nadie dijo de dejar a Guayaquil sin un puerto.
Guayaquil ha sido, es y seguirá siendo orgullosamente con ciudad-puerto. un puerto chiquito de cabotaje, con un puerto secundario. En lo absoluto, además de las actividades que realiza, especializarse en un puerto turístico. ¿Cómo se le puede tener miedo al turismo? Claro, probablemente con las condiciones que tengamos ahorita sí, pero especializarlo en turismo va a traer la inversión, va a traer el turismo, eleva la competitividad. Lamentablemente, Andrés, aquí la visión social cristiana, no nos engañemos, no estamos hablando de los guayaquileños, no. Estamos hablando de la gallada, de la administración social cristiana. ¿Qué buscan ellos? Lo que pasa es que para ellos las parroquias rurales no son Guayaquil. Pozorja, que se puede hacer el puerto de aguas profundas, para ellos no es Guayaquil. Entonces, ahí la diferencia de visión. Aquí no estamos buscando que una empresa privada o que los puertos privados se beneficien. Aquí estamos pensando en cómo generar más empleo, en cómo hacer una ciudad más competitiva, en cómo hacer que venga la inversión extranjera. Pero usted es partidaria entonces de los dos puertos. Jamás se va a dejar a Guayaquil sin un puerto. ¿Usted es partidaria de los dos puertos? Yo soy partidaria de hacer lo que le convenga más a Guayaquil. Y si eso es tener un puerto en algún lugar dentro del Cantón Guayaquil, pues que así sea. Siempre y cuando sea en el Cantón Guayaquil. El Cantón Guayaquil está incluido con sus parroquias urbanas y rurales. Claro, no lo entiendo, pero es el Cantón Guayaquil. O sea, en la cabecera cantonal, usted lo señala, dependiendo de dónde sea, porque estamos hablando de que Pozorja tiene las condiciones físicas, geográficas, para que el puerto se pueda construir aquí. Pero eso no quiere decir que el puerto que actualmente funciona seguirá funcionando y se lo pueda especializar en turismo sin perjuicio de las actividades que realiza actualmente. Ya, en el tránsito, digamos, en el momento en que esto se debate, en fin, se debe definir qué hacer con el dragado. ¿Usted tiene también una posición en torno a cuál es el rol del municipio sobre el dragado? Mire, como yo lo dije, este tema se ha tornado político, Andrés. Aquí se están tratando de beneficiar a las empresas privadas. Ese convenio o ese contrato que últimamente se ha firmado por parte del municipio de Guayaquil, ¿a quién está beneficiando? ¿A la ciudad? ¿Entran barcos más grandes? Está seguro, porque los que deberían pagar eso de ahí son los puertos privados, no debería salir plata del municipio de Guayaquil. Entonces, cuando debe salir plata del municipio de Guayaquil para beneficiar a todos en el tema del transporte, en el tema de los servicios básicos, ahí sí no, ahí sí que venga la empresa privada. Pero cuando debe favorecer a la empresa privada, ahí sí el municipio utiliza fondos públicos que pueden servir dinero para otras cosas, Andrés, para tantas cosas que aún no están resueltas en la ciudad. Nosotros no estamos aquí luchando contra una persona, estamos evidenciando un modelo que ya sabemos cómo va a actuar. ¿Que fue exitosa? Que ya sabemos que se ve exitoso comparado con lo peor, con el populismo, en la época en que lo poco parecía mucho. En ese entonces la comparación era el algo frente a la nada, Andrés. Entonces, en el momento que tiene con qué compararse, la historia cambia. Y un ejemplo concreto, el municipio de Guayaquil, los contratos que tiene y las obras que hace de regeneración urbana, ¿sabe cuánto tiempo se demoran en regenerar una calle? Por favor, tírenme algún pero depende de la extensión, depende de la extensión, de las condiciones en las que se va a trabajar, en fin. Bueno, para el municipio de Guayaquil, en calles como por ejemplo la calle Panamá, la calle Córdoba, tienen aproximadamente un tiempo de duración, que son pocas cuadras, no se imaginen que son 20 o 25 cuadras, pocas cuadras. Se han demorado más de un año, porque no trabajan 24/7, porque no les interesa causar la mínima molestia al ciudadano. Cuando el gobierno, y nuevamente lo digo con conocimiento de causa, construye unidades del Milenio y colegios réplica, Andrés, en 6 meses, colegios de unidades educativas para 3.000 jóvenes en 6 meses, no hay derecho, no hay que sacrificar la velocidad con la que podemos trabajar por seguir beneficiando a los mismos de siempre. Ahora, lo importante es que esto que estamos conversando y estas críticas, estas observaciones que usted ha planteado a la administración del abogado Nebot, se las plantee en un debate. A mí me parece que ese es el espacio en donde se podría poner la una y la otra posición. Completamente de acuerdo. Un debate va a cristalizar, sobre todo para los guayaquileños, para los que van a votar, cuál es la visión de cada uno de los candidatos. Yo estoy convencida que quienes aspiramos a dirigir la ciudad de Guayaquil debemos hacerlo con responsabilidad, con altura, con mucho sentido de transparencia para debatir temas tan sensibles como la seguridad, la movilidad. Usted es partidaria del debate en todos los ámbitos, ¿verdad? Sería bueno el debate, bienvenido sea el debate, y le toca en este caso al señor Nebot hacer la invitación, ya que él es el candidato que va bajando, nosotros estamos subiendo, para que en un debate le explique al pueblo guayaquileño cómo se está gastando el dinero de las fundaciones, cómo así con plata de la Teletón se apaga ahora a las empresas de seguridad para enseñarle a la Policía Metropolitana el uso del tolete, dónde están los 1.600 parques,
¿Qué ha hecho con el dinero en los últimos años? ¿Cómo ha priorizado la inversión en un sector y en otro? Yo creo que el pueblo guayaquileño merece conocer esto. ¿Qué está esto. subiendo en las encuestas? Las encuestas que nosotros tenemos, Andrés, día a día, las que palpamos. Y además, las de carne y hueso. Las de carne y hueso y las encuestas que se están realizando, no quiero decirlo de forma arrogante, todo lo contrario. Nosotros lo estamos haciendo de forma humilde. Las brechas se están acortando, Andrés. Estamos teniendo un crecimiento sostenido. Y no les sorprenda que el 23 de febrero la Revolución Ciudadana dé esa grata sorpresa. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Vamos con la parte final de este programa, de esta entrevista con la candidata Viviana Bonilla. Quisiéramos a esta hora saber hasta qué punto la participación del presidente de la República en la campaña le ha sido conveniente o no a su candidatura. El presidente, por ser presidente de la República, no deja de ser sujeto político, todo lo contrario. Él es el director nacional de Movimiento Alianza País y ha tenido una campaña intensa en todo el Ecuador, no solo en Guayaquil. Lo hemos manifestado públicamente, somos un equipo, vamos a trabajar en forma conjunta. Lo que se juega Guayaquil este 23 de febrero es fundamental. Entre seguir escogiendo un modelo caduco, obsoleto, que funcionó en algún momento, pero con las necesidades que tenemos ahora, la historia cambia. O se juega entre escoger entre un modelo que va a priorizar siempre al ser humano por sobre el capital, un modelo que va a convertir a Guayaquil en tan solo 5 años en una ciudad joven, en una ciudad moderna, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad de vanguardia, ecológica y verde. Viviana, el perder en Guayaquil y el perder en Quito es un golpe duro para la propuesta de Alianza País. Para nosotros eso no es un tema que analizar en este momento. El simple hecho de haber asumido esta candidatura es un triunfo. Y nuevamente le digo, las encuestas, estamos teniendo un crecimiento sostenido. No le sorprenda la victoria de la Revolución ese día. Así que muchas gracias por la entrevista, Andrés. Queridos guayaquileños, con su voto le van a decir no más al garrote, no más a las fundaciones, no más a ese transporte indigno. Con su voto están más cerca de esos extraordinarios parques, de esos centros de desarrollo barrial, de ese transporte de vanguardia. Háganlo por ustedes, por sus hijos, háganlo por Guayaquil. Muchísimas gracias, abogada, por haber conversado con nuestra audiencia. Gracias a nuestros amigos televidentes que han estado en la sintonía del programa En la Polémica para escuchar la voz, el pensamiento de la candidata de Alianza País aquí en la ciudad de Guayaquil, Viviana Bonilla. Agradecemos las facilidades prestadas por el Hotel Hilton Colón aquí en el puerto principal. Gracias, hasta la próxima semana. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público.